maderas medio como claro, viejas. parecen pedacitos de madera viejas. Pero Es como para que vean espectacular que no solamente sobre una gran superficie, sino que a veces para un objeto chiquito. Y se me estaba ocurriendo que ese formato que armaste de cuadro hasta puede ser las puertas de un lindo mueble. También, ¿por qué no? Sí. Por Quizás ahí sin las una frutas, alacena no sé. de cocina con un diferente motivo o sacando central. las frutas, pero realmente la Se composición me adapta encanta. a varias. Debemos trabajar, Noemicita. Vamos a explicar entonces un poquito cómo es esto. Les cuento principalmente con qué materiales trabajé, que son dos y muy simples y seguramente en casa hay. Enduido plástico al agua y barniz al agua con color. Ustedes habrán visto que en las casas de artísticas existen muchos estos barnices al agua con color que son muy útiles para teñir maderas, pero que en este caso a mí me va a proporcionar que el enduido plástico tenga una textura más liviana, una textura más plástica y que a la vez lo coloree. Yo estoy utilizando un color muy claro, es un color piedra, ustedes pueden variarlo, pero básicamente la idea era hacer una madera muy poco pesada en el caso de que ustedes utilicen esta técnica para hacerla sobre un mueble. Una vez que tienen la mezcla hecha, la consistencia es la de prácticamente un yogur, una crema pesada, van a trabajar sobre una superficie de pared o de madera que previamente está pintada con látex blanco. Lo que hice sencillamente fue sobre la pintura seca trabajar aplicando esta pastita de enduido y barniz. No debe de estar ni demasiado pesada ni demasiado líquida. Y les cuento por qué, porque al trabajar con el veteador, si ustedes están trabajando sobre una superficie que no pueden mover o no pueden poner horizontalmente como yo, la mezcla se va a empezar a chorrear y la veta se va a borrar. Entonces debe de tener una textura algo pesada. Vean ustedes con qué rapidez lo colocan. No necesitan que esto quede súper parejo, simplemente de esta manera. Dejamos la pinceleta de lado y vamos a tomar el elemento con el que vamos a trabajar, que es un veteador de goma. Tienen que comprar de goma si no lo tienen, porque hay veteadores plásticos, pero el veteador plástico no levanta la pintura de igual manera que el veteador de goma. Y esto tiene toda una técnica muy fácil de aprender, pero que ustedes deben de poner un poquitito en práctica. El veteador de goma se apoya sobre la superficie, se arrastra y a medida que se arrastra se va cambiando de posición, se vuelve a la posición inicial y se sigue arrastrando. Nunca se deja de arrastrar a medida que se va moviendo. ¿Qué pasa si ustedes hacen un movimiento brusco? Miren, si ustedes empiezan y hacen esto y después hacen esto y hacen esto, el veteado no es igual. Para que esto les quede más práctico, yo voy a cambiar de color para que ustedes lo vean un poquitito más graficado. Traje un color más intenso y más oscuro para que también vean que existe la opción de que ustedes cambien el tono. Y con este tono ustedes van a notar la diferencia que existe en utilizar bien el veteador o mal el veteador. Miren, vamos a usar un color intenso, nada más que para mostrarles cuáles son las dificultades más comunes del veteador de madera, si es que nunca lo utilizaron y lo van a hacer por primera vez. Miren ustedes, en este pedacito vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo mal. Bien, coloco, arrastro y sigo arrastrando cambiándole de posición. Si yo lo hago bruscamente, si yo hago esto y sigo, vean qué diferente es la veta de la madera, cómo se notan los cortes. Eso es lo que ustedes más van a tener que practicar seguramente, el uso del veteador. Una vez que hicieron todo este veteado, yo ya traje un paso adelantado, les voy a mostrar cómo seguí mi trabajo. Esto es una textura que si ustedes la realizan sobre pared o sobre un mueble, necesitan que esté impermeabilizada. Lo que les va a quedar si utilizan el color que yo les mostré es este tono bien clarito. Y cuando lo tocan, esto tiene una textura muy agradable. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con el barniz directamente impermeabilizar un poco más esta superficie. Le vamos a dar una mano de barniz, esto va a hacer que la superficie nos quede muy lavable a la hora de limpiar un mueble o una pared, y lo que le va a hacer es no solamente intensificar el tono, sino, ya les digo, impermeabilizarlo y marcar un poco más la textura. Para hacerlo más rápido, yo ya traje este paso adelantado, vean la diferencia de tonos, vean cómo el color se intensificó y aún se marcó más la textura. Para hacerlo aún más interesante, vamos a trabajar con una pátina al agua o una pátina a la cera o de pronto con
una pátina que ustedes mismas pueden fabricar en casa con óleo y un poquito de cera. Y lo que voy a hacer es pasarle un poco de pátina blanca. ¿Esta pátina qué va a hacer? Va a hacer que esto parezca una especie de encalado, una madera como más vieja, como con más tonalidades. Yo siempre digo que cuando hay diversas tonalidades en un trabajo, el ojo, la vista, viaja más y el trabajo se hace más interesante. Entonces, esta pátina lo que hace es darle otra textura. Lo que van a hacer ustedes es tomar un papel o un trapo y pasar la pátina de esta manera, yo inclusive lo hago en sentido cruzado, para que se vaya metiendo en esas ranuritas que dejó el veteador. Espero entonces que se animen a realizar esta técnica y que la apliquen. Vieron que yo la apliqué sobre cuadros, que ustedes cambiando el color del barniz pueden aplicarlas y cambiar objetos de casa. Es una técnica rápida, pónganla en práctica. Aquí se aprenden muchas técnicas y yo creo que Mónica